seminario de investigación tuvo como finalidad debatir, analizar sobre qué es la gobernanza territorial de los sistemas agroalimentarios. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues es de cómo se tienen que organizar o cómo se deberían organizar los pequeños, es decir, las pequeñas explotaciones, pequeñas agroindustrias, empresas de servicios en el medio rural, con el fin de obtener sinergias de desarrollo territorial que les permitan sobrevivir en un entorno competitivo que está dominado por las grandes empresas de la distribución moderna, que son mercados muy concentrados en el cual existe muy poco hueco para multitud de agentes económicos y sociales que están distribuidos por todo el medio rural. Mi nombre es Denis Requier de Jardin, soy profesor emérito en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Toulouse en Francia y llevo más o menos más de unos 20 años trabajando sobre el tema de los sistemas agroalimentarios localizados, particularmente en América Latina, en el marco de la red SIAL, que son sistemas de agroindustria rural que se dedican a la producción de, digamos, de una canasta de bienes y servicios calificados territorialmente, por ejemplo, productos del terruño. Y hay varios en varios países de América Latina que han sido estudiados por los investigadores de la red. Y estos últimos años me he centrado sobre el tema de la demanda que se dirige a este tipo de productos y salió de varios estudios y de, que esta demanda en los países de América Latina proviene, digamos, de capas de ingreso que representan más o menos la clase media y la clase media urbana, que se interesa en estos productos que tienen valores específicos en términos de calidad relacionado con aspectos patrimoniales, calidad territorial. Y voy a tratar de eso, pero reubicando esta constatación que hice, digamos, a propósito de los SIALes de América Latina, reubicándola a la luz de una contribución bastante reciente de parte de sociólogos franceses, que son sociólogos de los que se llama el enfoque de las conversiones, y que hablan sobre lo que llaman el enriquecimiento de las cosas, que tiene que ver también con el enriquecimiento de las personas. Y voy a hablar básicamente de esto, una reinterpretación de esta relación entre calidad patrimonial de los productos y tipo de demanda dirigida a la clase media, incluso clase media alta, y procesos de enriquecimiento y el impacto que esto tiene sobre, digamos, lo que podemos pensar acerca de la gobernanza territorial, porque hay consecuencias sobre el tipo de actores que van a ser involucrados a nivel de los sistemas agroalimentarios localizados, sobre la demanda que se dirige a este tipo de productos, sobre el papel de las políticas públicas, especialmente todo lo que tiene que ver con los bienes públicos en los territorios, el paisaje, el medio ambiente, etc. Que diseñan una visión de la gobernanza que plantea, digamos, cuestiones, por ejemplo, o preguntas. Por ejemplo, los SIALes siempre se han visto como un tipo de desarrollo agroalimentario territorial alternativo frente al agronegocio, dirigido a la lucha contra la pobreza, dirigido a la protección del medio ambiente, y el hecho de que se basa sobre un tipo de demanda que proviene de las zonas urbanas y de capas de ingreso que son, de clase media alta, plantea, digamos, una pregunta que se debe discutir. Básicamente va a ser el centro de mi planteamiento en esta ponencia. Bueno, pues soy Ricardo Méndez. He sido en los últimos años profesor de investigación aquí en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía, y en el último proyecto de investigación en el que todavía estamos participando
que es sobre prácticas económicas alternativas. Hemos realizado un estudio sobre lo que se llaman mercados de productores agroalimentarios en Madrid. Básicamente la presentación que voy a hacer hoy es intentar plantear qué es esto de la economía alternativa, qué tipo de actividades se pueden incluir en ella, por qué surge, quiénes participan, y en este caso vamos a centrarnos en este tipo de mercados que, aunque son muy antiguos, habían desaparecido en las grandes ciudades y ahora están volviendo a reaparecer en los últimos años con un modelo de organización distinta y buscando acercar a los productores del entorno urbano a los consumidores urbanos para, digamos, adaptarnos a un modelo de producción, de consumo y de intercambio de productos de alimentación que evite algunos de los costes de un modelo que consideramos insostenible por, digamos, los impactos no solo ambientales, sino también económicos, de despoblamiento del campo, etcétera, que está produciendo el modelo anterior. Entonces, la investigación se ha hecho en Madrid sobre los 3 principales mercados que tenemos en Madrid de estas características, y sobre eso al final intentaré ver qué se ha conseguido, qué problemas detectamos que siguen teniendo como debilidades y cómo se podría intentar mejorar la relación entre los poderes públicos, fundamentalmente los gobiernos locales, y este tipo de iniciativas. En eso consiste el trabajo. Me llamo Alfredo Macías Vázquez, soy profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de León. Y mi aportación pues, al seminario va a ser en torno al problema de la gestión de intangibles en una economía postindustrial basada en el conocimiento, ¿no? En realidad nos preguntamos cómo construir la calidad de los alimentos a partir de un contexto social donde los valores, los significados y las prácticas de los distintos actores se van redefiniendo de una manera mucho más dinámica que en el pasado, y donde nos hacemos preguntas en torno a la viabilidad de un modelo de calidad alimentaria que se ha quedado un poco desfasado en torno a esa nueva dinámica social que se está abriendo. Entonces, la pregunta fundamental que intentamos plantearnos en este tipo de discusión colectiva es en qué medida se puede replantear metodológicamente la cuestión de la calidad de los alimentos, la construcción de la calidad de los alimentos. En ese sentido nos planteamos la influencia de cuestiones como puede ser la importancia que está asumiendo a nivel sociocultural la promoción del medio ambiente, la protección del medio ambiente, por ejemplo la salud, la dietética, la protección del patrimonio y otras cuestiones también de relevancia a nivel social, ¿no? Y en esa medida cómo podemos construir mediaciones que permitan poner en contacto a productores y a consumidores, ¿no? Porque este concepto de calidad alimentaria implicaría un protagonismo del mundo del consumo mucho más relevante, ¿no? De cara a construir ese tipo de modelo de calidad, ¿no? O sea, dejar atrás un modelo de la calidad basado exclusivamente en una concepción objetiva de los recursos materiales, ¿no? De lo que es calidad en el sentido de la cuestión material del alimento, de la fabricación o del cultivo del alimento, y pasar a un concepto de calidad que incorpore este tipo de atributos, ¿no? Que hoy en día juegan un papel muy importante en la sociedad, ¿no? En esta sociedad que ya no es una sociedad, digamos, basada exclusivamente en el productivismo, sino que incorpora pues, elementos que definimos mucho más intangibles, ¿no? Desde el punto de vista de la valoración, de lo que se valora a la hora de consumir, ¿no? Por ejemplo. Y en este sentido, pues también introducir una gestión colectiva que involucre a productores y consumidores, que no quede centrada exclusivamente en una gestión del recurso material, sino que darle relevancia a lo que tiene que ver con la gestión de este tipo de cuestiones más simbólicas, más intangibles.
Me llamo Daniel López García, soy doctor en agroecología y desarrollo rural sostenible y trabajo en la Fundación Entretanto. Bueno, hacemos investigación, consultoría, formación, en general con procesos de sostenibilidad, de gobernanza en sostenibilidad agraria rural. En concreto, bueno, de lo que venimos a hablar hoy aquí, porque bueno, estoy yo, está también mi compañera Nuria Alonso Leal, lo que venimos a hablar es un poco, desarrollamos la coordinación técnica de la red estatal de ciudades por la agroecología, son ya 17 ciudades adheridas formalmente, cerca de 10 millones de habitantes entre todas. Y bueno, hemos hecho un pequeño estudio, sobre todo en las ciudades que están más avanzadas, digamos, en el desarrollo de políticas alimentarias para la sostenibilidad. Pues bueno, analizando un poco de forma comparada cómo, qué acciones están desarrollando, y uno de los 6 ámbitos es el de gobernanza. Y es interesante porque es probablemente el menos desarrollado, ¿no? Bueno, de los 6 ámbitos que hemos planteado de políticas alimentarias. Y por supuesto, bueno, de ahí surgen varias preguntas, ¿no? ¿Qué patrones hay, por ejemplo, respecto a quién inicia a impulsar las políticas alimentarias en una ciudad? Porque algunas empiezan más, sigue construyendo marcos, herramientas de gobernanza, otras empiezan desarrollando acciones que después se ven en la necesidad de construir los marcos de gobernanza, marcos más estratégicos, marcos participativos. Bueno, y de qué depende un poco eso, ¿no? Y qué está pasando cuando se pone más el foco en un lado o en el otro, ¿no? También, claro, quizá el resto de ponencias que se vienen a plantear parten desde una perspectiva más teórica y desde una visión de gobernanza, quizá más vinculado con lo privado y quizá con organismos o herramientas como denominaciones de origen, menciones de calidad, vinculadas con lo que se puede llamar gobernanza global, ¿no? Como colocar alimentos en los sistemas, alimentos locales, en referencia a lo local, pero en los sistemas alimentarios o en los flujos globales de alimentos. Y nosotros planteamos desde una visión mucho más de política alimentaria local y en ese sentido de construir procesos de gobernanza local y además herramientas de gobernanza local muy centrados de abajo arriba, ¿no? Y una de las preguntas que es precisamente cuál es en estas herramientas y procesos de gobernanza alimentaria local, cómo interaccionan las herramientas de arriba abajo, que también por supuesto las hay, como una propia marca de calidad diferenciada, por ejemplo, con las de abajo arriba, ¿no? De empoderar, de reequilibrar el acceso al poder o al valor dentro de la cadena alimentaria. Bueno, eso es una de las cosas que a mí me gustaría discutir también. Bueno, la gobernanza es un tema absolutamente de actualidad. Hoy siempre se ha dicho que el desarrollo sostenible tenía 3 pilares, el económico, el social y el medioambiental. Hoy la literatura moderna habla de 4 y añade la gobernanza. Sin gobernanza no hay desarrollo sostenible, por lo tanto el tema es clave. En las zonas rurales también. Entonces el tema que va a tocar aportar, la contribución que va a tocar aportar es desde Europa, que es en donde puedo tener un cierto valor añadido en cómo contribuye Europa a la gobernanza rural. Entonces, allí lo primero que a todo el mundo se le ocurre es la iniciativa LEADER, que es una iniciativa bien conocida de organización de grupos locales para que fomenten actividades en la zona. Y es verdad que la más conocida, pero hay otras muchas que son sumamente importantes, como pueden ser el apoyo a las organizaciones de productores, el apoyo a las denominaciones de origen. Todo eso obliga a trabajar junto, un conjunto de agricultores y cooperativas o empresas. En gobernanza conjunta también están los grupos de investigación, un elemento nuevo en donde se quiere que distintos actores, incluyendo los investigadores del CSIC, el día que miren a la realidad, en lugar de mirar a los papeles, investigadores, empresas, agricultores, actores locales se reúnen en conjunto para definir unos objetivos de investigación y trabajar juntos, ¿no? En investigación, en LEADER, en el territorio, en organizaciones de mercado, en interprofesiones, organizando que distintos actores puedan
discutir, hablar de lo que les interesa. Hay un montón de iniciativas más que van más allá del líder, y esto era la parte descriptiva. Y luego lo que voy a desarrollar es un poco el futuro. Estamos en el umbral de un cambio importante de política agraria, de cambio de modelo, de manera de llevar la política agraria común, y en este cambio de modelo más descentralizado, la gobernanza va a asumir un papel importante. La gobernanza a todos los niveles, la gobernanza a nivel del Estado, de las administraciones, nacional y autonómica, la gobernanza con el propio sector, el papel de los actores, va a haber mucho más empoderamiento, menos empoderamiento de Bruselas, mucho más empoderamiento local y territorial, y eso choca con un cambio de mentalidad. Y ese es el gran obstáculo del debate, el cambio del CHIPS, que va a representar un nuevo modelo en que, en vez de verificar que cumples cada uno de los instrumentos que has tal, te van a pedir resultados. Van a discutir no tanto de lo que tienes que hacer, sino de, oye, ¿han avanzado las cosas? Y este cambio de CHIPS implica una nueva gobernanza, implica responsabilizar más a los actores sobre lo que van a hacer, empoderarles y luego, bueno, pues evidentemente discutir con ellos en qué medida las cosas han ido como se preveían que fueran, si no han ido el por qué. Hay magníficas razones por las cuales las cosas pueden ir distinto de lo que prevés, es muy habitual, pero en fin, eso es una nueva fase de gobernanza reforzada. Soy Gloria Bermejo, vengo de Peralez de Tajuña, que es un pueblito que está aquí mismo a 20 minutos de Madrid. Y he venido a esta charla sobre soberanía alimentaria porque es un tema que nos interesa muchísimo, porque estamos intentando reavivar todo lo que es la agricultura, la ganadería en el pueblo, que es cerca de Madrid. O sea, acostumbrarnos otra vez a que nosotros somos los dueños de los alimentos y que podemos producir cosas de calidad, de cercanía, y además en este caso estamos certificados en ecológico, pero la certificación, bueno, nosotros es como una cosa secundaria, pero sí que el manejo sí que queremos que sea agroecológico. Entonces, hemos venido con dos proyectos, uno es las gallinas y otro es el aceite. Entonces os cuento los dos, están muy relacionados porque la gallina es manejo agroecológico, lo hemos puesto en las gallinas, la granja la tenemos en un olivar que está en pendiente y queremos recuperar. Entonces queremos ver el impacto que tienen las gallinas, pues escarbando ellas, cagando para fertilizar el suelo en un olivar que ya tradicionalmente está puesto en una zona que es bastante pobre, una tierra muy pobre. Por supuesto, en ecológico hacen lo que les da la gana, tienen sus espacios y todo. Y la cooperativa, el aceite, es una cooperativa que se fundó en 1955, la hemos rehabilitado ahora también, se cerró por tema medioambiental y la hemos rehabilitado con maquinaria nueva que es para producir aceite con los menos efluentes posibles. No utilizamos una máquina que es la lavadora de aceite para no gastar agua y no tirar ese agua luego contaminada, y el aceite que sale no lo filtramos, es zumo de aceituna. Y viene de olivas que estamos recuperando también. Son olivares casi 2 centenarios y lo estamos recuperando también con manejo agroecológico. Sin uso apenas de químicos, lo justo y lo que permite la normativa. Entonces, bueno, es un poco el poner en valor otra vez los recursos de la zona de Madrid de proximidad, que nos hemos acostumbrado a traer productos de fuera, incluso ecológicos certificados de fuera, y aquí queríamos demostrar que no, que se puede consumir de cercanía, de calidad y además a un precio bastante competitivo.